Vamos a continuar entonces con la clase acerca de por qué somos bautistas reformados. Es importante, hemos dicho, saber lo que somos, lo que creemos, lo que nos tiene a nosotros aquí juntos, unidos, como una iglesia local, como un cuerpo local de creyentes. Es importante porque no todos conocemos nuestra historia, no todos conocemos de dónde venimos, no todos conocemos lo que Dios ha hecho en la historia para sacar a la luz las verdades que nosotros como iglesia profesamos. Es algo que nos distingue, que nos caracteriza, y por eso es tan importante que lo conozcamos. Y la semana pasada empezamos a ver el origen de nuestras confesiones como bautistas reformados. Y la primera confesión que vimos fue la Confesión Bautista de Londres de 1644. Esa fue la primera confesión redactada por las 7 iglesias que se encontraban o que estaban organizadas para 1644. Recuerden que en 1640-42 pues se da ese surgimiento ya de iglesias bautistas particulares con una doctrina claramente establecida. Y para el 44 ellos redactan la primera Confesión Bautista de Londres. Y recuerden por qué es que surge esa confesión. Recuerden que el siglo XVII había sido un siglo particularmente terrible para los reformados, para los separatistas, aquellos puritanos que se habían separado de la iglesia anglicana. Ellos estaban siendo perseguidos por la iglesia del Estado. Y especialmente para los bautistas particulares fue un siglo terrible, porque no solo ellos eran separatistas, sino que habían ido a la Escritura y habían entonces encontrado la verdad acerca del bautismo. Y entonces ellos ahora se habían separado también de la doctrina de sus hermanos reformados, presbiterianos y congregacionalistas. Y ahora ellos habían ido a las Escrituras y yendo ahí encontraron que el bautismo debía ser hecho únicamente a creyentes como señal del nuevo pacto de Dios con su pueblo. Y que ese bautismo debía ser hecho por inmersión. Entonces inclusive habían ido más allá, inclusive que los mismos bautistas generales que habían hecho el credo de bautismo, pero no por inmersión. Muchos de ellos estaban nada más poniendo paños en el rostro a la gente o rociándole agua. Pero ellos habían ido más allá y habían encontrado en las Escrituras el credo bautismo, el bautismo de creyentes por inmersión. Entonces eran no solo perseguidos por la iglesia de Inglaterra, sino también por los mismos presbiterianos. Y vimos como hombres como Daniel Findlay escribían en contra de ellos y los acusaban inclusive de que se bañaban desnudos, de que hacían estos bautismos desnudos en los ríos, y que eran anabautistas, que creían en el libre albedrío, que creían que la salvación, una vez que Dios salvaba a alguien, se podía perder. Entonces eran perseguidos, estaban siendo acusados falsamente. Y recuerden que una de las cosas principales que suscita esta confesión fue lo que había ocurrido 100 años antes en Alemania, en Münster, con esa rebelión creada por un hombre, Mathis, que había tomado la ciudad, había sacado a los gobernantes y había establecido la ciudad como la Nueva Jerusalén. Este tipo Mathis era un anabautista radical. 3 meses después los gobernantes vuelven a la ciudad, capturan a estos sediciosos y los matan. A este Mathis le cortan la cabeza y la ponen en un palo, para que sepan todos los que pensaban hacer eso que no podían hacerlo. Y entonces en 1642 se publica un panfleto anónimo para llamar a Inglaterra
a tener cuidado con estas sectas, esta nueva secta anabautista. Y entonces, ellos, al final de ese documento, ese panfleto de 8 páginas, dicen: por lo tanto, que todos los enemigos disidentes, separatistas y sediciosos de la iglesia y el Estado perezcan. El llamado del panfleto es: si dejamos que estos bautistas empiecen a seguir aquí, va a ocurrir lo mismo que en Alemania. Tengamos cuidado, entonces, que perezcan todos. Y entonces, estos bautistas particulares se ven en la necesidad de ¿qué? De hacer una confesión de fe que establezca su ortodoxia. Especialmente para decirle a sus hermanos reformados: nosotros somos ortodoxos, igual que ustedes. Sostenemos las mismas doctrinas de la Reforma Protestante. Entonces escriben y redactan esta confesión en 1644 para demostrar que ellos no eran anabautistas primero. Y ellos ponen en la confesión de fe de las iglesias que son comúnmente, pero falsamente llamadas anabautistas. Y ellos dicen: si este ataque hubiera sido solamente contra nosotros, nos hubiéramos quedado tranquilos. Hubiéramos dejado todo al juez supremo, que es Dios, y Él hará juicio sobre aquellos que nos persiguen a nosotros. Pero como esta persecución no es solo contra nosotros, sino contra la verdad que nosotros hemos encontrado en las Escrituras, no nos podemos quedar callados. Y tenemos que hablar, y tenemos que decir y establecer claramente qué es lo que dice la Biblia. Entonces escriben esa confesión con más o menos 52 artículos de fe, donde comienzan con la doctrina de Dios, que es lo que ellos creían de Dios, y de ahí van para abajo: la doctrina de Cristo, la salvación, la iglesia, el bautismo, la cena del Señor, etc. Entonces, esa fue la razón por las cuales ellos confiesan su fe. Y vimos que era una confesión totalmente calvinista, ¿verdad? Totalmente reformada. Una confesión que declaraba la depravación, la corrupción total del hombre, como lo establece la Escritura. Todos los hombres son pecadores, están bajo pecado, esclavos al pecado, muertos espiritualmente, no pueden hacer nada, no hay ni un solo bueno, nadie. Era una confesión que declaraba claramente la elección de Dios, la muerte de Cristo, esa expiación limitada exclusivamente por su pueblo, eficaz para su pueblo. Y esa perseverancia que aquellos que Dios ha salvado tendrán en su vida cristiana. Nunca podrán caer, porque si Dios los ha salvado y Él tiene un propósito de salvarlos, nunca podrán caer, sino que constantemente irán perseverando en su fe hasta el final. Y también era una confesión totalmente bautista. Totalmente bautista. Vean, por ejemplo, el artículo 39, lo que dice: que el bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento, dada por Cristo para ser dispensada solamente sobre personas que profesan fe o que son discípulos o enseñados, quienes luego de una profesión de fe deben ser bautizados. Y muchos de los hermanos presbiterianos en ese tiempo y ahora creen que ellos bautizan sus niños porque ellos son discípulos. Pero ellos son discípulos de ellos, sus padres. No son discípulos de Cristo. Y lo que la Biblia, estos bautistas particulares encontraron, es que la Biblia establecía el bautismo únicamente para aquellos que eran discípulos de Cristo. ¿Y qué es un discípulo de Cristo? Sino aquel que ha escuchado la palabra de Dios y permanece en ella, como dice Jesús en Juan 8. Entonces, para ellos es esta ordenanza del bautismo. Y en el artículo 40 dice: la forma y la manera de la dispensación de esta ordenanza en la Escritura mantiene que debe ser hundiendo o sumergiendo el cuerpo entero bajo el agua, siendo una señal, debe responder a aquello representado, lo cual es esto:
Primero, el lavamiento de toda el alma en la sangre de Cristo. Segundo, el interés que tienen los santos en la muerte, sepultura y resurrección. Y tercero, junto a una confirmación, porque aquí no está, de nuestra fe, que ciertamente como el cuerpo es sepultado bajo el agua, va a ser levantado igual. Esto es lo que ellos confesaban, eso fue lo que ellos encontraron en las Escrituras. Vayan a Romanos 6 y qué dice sobre el bautismo. Y por eso confesaban eso. Ahora, esos son algunos de los firmantes de esas 7 iglesias primeras bautistas particulares que firmaron esa confesión. Vean el primero, William Kiffin, el bautista particular más prominente de esos tiempos. Thomas Patience, John Spilsbury, ese es otro de los grandes bautistas particulares. Hansard Knowles, Benjamin Cox, el papá de Nehemías Cox, Samuel Richardson, que con Benjamin Cox fueron los que se fueron a parar en 1646 a las puertas de la abadía de Westminster cuando lo estaban ingresando las divinidades ahí para darle la confesión. Somos ortodoxos, vean, lean por ustedes mismos lo que nosotros creemos. Entonces ese fue su deseo y por eso fue que ellos redactaron la primera confesión bautista de Londres. Ahora, ¿qué pasó con la segunda confesión bautista de Londres? Por muchos años esa primera confesión había servido como la redacción de la ortodoxia de los bautistas particulares. Pero a mediados de los años 70, 1670, las iglesias ya no eran 7, ahora eran cientos. Ya habían más de 100 iglesias bautistas particulares. Pensaron que era adecuado redactar una nueva confesión. Y los historiadores refieren a 3 causas, esto lo vimos la semana pasada, por lo cual consideraron necesario redactar esta nueva confesión. La primera fue que ya las copias de esa primera confesión ya eran escasas. Ya no todas las iglesias tenían copias de esa primera confesión. Entonces, y obtener una copia era muy difícil. Entonces, esa fue la primera razón. La segunda era que la primera confesión bautista no trataba con todos los temas que eran tocados para ese tiempo. Por ejemplo, ya para 1670 estaban lidiando con el problema, le explicaba yo a una hermana el domingo pasado, un problema que eran los sabatistas, aquellos que estaban enseñando en ese entonces que el día del Señor era el sábado, no el primer día de la semana, sino el sábado, y que los creyentes debían celebrar o reunirse el sábado. Y la primera confesión bautista no trataba con esos temas. Entonces empezaron a surgir temas que para los bautistas particulares eran necesarios abordar. Y por eso ellos dijeron, bueno, hay temas importantes que están surgiendo en nuestros tiempos que necesitamos dirigirnos y establecer cuál es la posición que nosotros consideramos bíblica. Y el tercero, quizás la principal razón fue el problema con Thomas Collier. Y también hablamos de eso la semana pasada. Thomas Collier era un hombre, un evangelista prominente que se había asociado con los bautistas particulares y que se había ido, no se quedó en Londres, sino que se había ido al oeste de la isla a enseñar y a predicar el evangelio. Pero pronto, en ese tiempo, las iglesias se dan cuenta que empiezan a llegar historias de que Thomas Collier está enseñando cosas que no son bíblicas, que está atacando la doctrina de la Trinidad, la doctrina del pecado original, la doctrina de la justificación por la fe. Y entonces las iglesias, lo primero que hacen es que la iglesia Petit France envía a un hombre, a Nehemías Cox, un joven muy intelectual, y lo envían a Thomas Collier para intentar persuadirlo que lo que está enseñando es falso, y para lograr su arrepentimiento y convertirlo de nuevo al camino de la Biblia.
Nehemías Cox va, habla con él, aparentemente se dice que Thomas Collier se arrepiente, pero una vez que vuelve Nehemías Cox, Collier sigue publicando y publicando más de sus falsas enseñanzas, de sus herejías. Y entonces, ya para el 26 de agosto de 1677 se lee en la minuta de la iglesia de Petty France lo siguiente: se acordó que una confesión de fe con el apéndice, esto habiendo sido considerado y leído por los hermanos, debe ser publicado. En la minuta de la iglesia de Petty France, el 26 de agosto del 77, se acuerda que deben redactar una confesión de fe. Y la causa era Thomas Collier, para establecer cuál es la doctrina que los bautistas particulares creen. ¿Por qué? Porque todo el mundo asociaba a Collier con los bautistas particulares. Y ellos deben decirle al mundo: nosotros no tenemos nada que ver con Collier. Él se ha alejado no solo de los bautistas particulares, él se ha alejado de la fe cristiana, de la fe bíblica. Y entonces, esa fue la principal razón para escribir la confesión. Noten lo que dice la carta al lector de esa confesión, de la Segunda Confesión Bautista de Londres de 1677. Al cortés lector: son ya muchos años desde que algunos de nosotros, con otros sobrios cristianos que vivían entonces y caminando en el camino del Señor que nosotros profesamos, concebimos estar bajo la necesidad de publicar una confesión de nuestra fe, para la información y satisfacción de aquellos que no entendían a profundidad cuáles eran nuestros principios, o que habían tenido prejuicios contra nuestra profesión, por razón de la extraña representación de ellos por algunos hombres que habían tomado medidas equivocadas, y así llevaron a otros a que nos malentendieran a nosotros y a ellos. Y esto fue primeramente presentado cerca del año 1643, en el nombre de 7 congregaciones entonces reunidas en Londres. Desde entonces, diversas impresiones han sido difundidas ampliamente, y nuestro fin propuesto en buena medida respondido, entre la medida que muchos, y algunos de esos eminentes hombres, tanto por piedad y conocimiento, fueron así satisfechos que nosotros no éramos en ninguna manera culpables de esas heterodoxias y errores fundamentales que tan frecuentemente nos han sido imputadas sin pruebas ni por ocasión dada por nuestra parte. Falsas acusaciones. Y entonces el propósito de confesar nuestra fe es esta: que esas heterodoxias, esas herejías, esas mentiras que están diciendo de nosotros son falsas, para demostrarlo. Eso fue lo que la carta al lector en 1677 decía. Decían muchas congregaciones de cristianos en Londres y el país. Pero en 1689, cuando se publica esta confesión, se dice que son más de 108 iglesias bautistas particulares. En 1677 se edita esta confesión, y en 1689 se convoca una asamblea general de iglesias bautistas particulares y se envían cartas circulares a toda Inglaterra para que cada iglesia bautista particular envíe un representante, un pastor o algún otro representante a Londres para congregarse en una asamblea para confesar esto. Y dice, en 1689 redactan esto: nosotros los ministros y mensajeros de, y al cuidado de más de 100 congregaciones bautizadas en Inglaterra y Gales, y noten lo que dice, negando el arminianismo, habiéndonos reunido en Londres el tercer día del 7º mes al 11º del mismo, 1689, para considerar algunas cosas que podrían ser para la gloria de Dios y el bien de estas congregaciones, hemos pensado reunirnos para la satisfacción de los otros cristianos que difieren de nosotros en el punto del bautismo, para recomendar a su escrutinio la confesión de nuestra fe. Confesión que poseemos, conteniendo la doctrina de nuestra fe y práctica, y deseamos que los miembros de nuestras iglesias respectivamente se provean ellos mismos de ello.
Entonces, notan eso. Ellos escriben la confesión para que los que difieren con ellos con respecto al bautismo, es decir, sus hermanos presbiterianos y congregacionalistas, puedan hacer un escrutinio de su fe, para que puedan examinar lo que ellos creen, y también para que los miembros de las iglesias conozcan y tengan a mano eso, se provean de esto, lo que dice. Ese documento fue firmado de nuevo por William Kiffin, Hanser Knowles, William Collins, que era el copastor con Nehemías Cox en 1677. Nehemías Cox y William Collins fueron los editores de esta confesión que nosotros tenemos ahora, que confesamos. Solo que Nehemías Cox murió 3 meses antes de esta asamblea general, entonces su nombre no aparece ahí. Hércules Collins también afirmó, John Harris, grandes hombres de esos tiempos. Ahora, el fin, como leímos, era mostrar la unidad que como bautistas particulares tenían en la fe con los presbiterianos y congregacionalistas. Ese era el fin. Demostrar su ortodoxia con ellos. Y entonces, es por eso que ellos usan o editan la confesión de fe de Westminster y la declaración de Savoy. Y muchos creen que ellos se basan principalmente en Westminster, no, pero ellos se basan principalmente en la declaración de Savoy redactada por John Owen principalmente. Es de esa confesión que ellos las toman y entonces empiezan a editar ambas confesiones para decir esto es lo que nosotros creemos, ¿verdad? Ahora vean lo que ponen en la carta al lector. Es largo lo que voy a leer, pero pongan atención a lo que dicen. Y puesto que como esa confesión nos es ahora comúnmente obtenida, y también porque muchos otros han desde entonces abrazado la misma verdad que ahí es poseída, juzgamos necesario unirnos juntos en dar testimonio al mundo de nuestra firme adherencia a aquellos sanos principios por la publicación de esto que ahora está en su mano. Y puesto que nuestro método y manera de expresar nuestros sentimientos en esto puede variar del primero, es decir, de la primera confesión bautista de Londres, sin embargo que la sustancia de este tema es el mismo. O sea, ellos están diciendo, esta confesión nueva difiere en el método de la primera. La primera la redactamos nosotros. Esta va a ser una edición de 2 confesiones previas a nosotros, de 1646 y 1658. Pero la sustancia es la misma. El mismo calvinismo que estaba en la primera es el mismo calvinismo que tenemos en esta. Lo mismo que creíamos acerca del bautismo en la primera, lo mismo que creemos acerca del bautismo en esta. Libremente le impartiremos la razón y ocasión de esto. ¿Por qué fue que editaron esas 2 confesiones? Una cosa que prevaleció grandemente con nosotros para emprender este trabajo fue no solo dar una explicación completa de nosotros a aquellos cristianos que difieren de nosotros acerca del tema del bautismo, sino también el provecho que podría surgir de esto para aquellos que tienen cuenta de nuestras labores en su instrucción y establecimiento en las grandes verdades del Evangelio, en el claro entendimiento y firme creencia de nuestro confortable caminar con Dios. Y el gran fruto delante de Él en todos nuestros caminos es lo que concierne más cercanamente. Y dice, y por lo tanto concluimos necesario expresarnos a nosotros mismos más completamente y distintamente. Y también para fijar en tal método cómo podría ser más comprensible de aquellas cosas que diseñamos para explicar nuestro sentido y creencia de eso, y no encontrando ningún defecto al respecto en aquel fijado por la asamblea de Westminster, y después de ellos por aquellos del camino congregacional, es decir, la declaración de Savoy,
concluimos prontamente que era mejor retener el mismo orden de nuestra presente confesión. Y también cuando hemos observado lo que aquellos últimos hicieron en sus confesiones, por razones que parecieron de peso tanto para ellos como para otros, escogimos no solo expresar nuestra mente en palabras concurrentes con los primeros en sentido concerniendo a todos aquellos artículos en los que estaban de acuerdo, sino también en la mayor parte sin ninguna variación de términos. Nosotros en la misma manera concluimos mejor seguir su ejemplo en hacer uso de las mismas palabras. Con ellos, tanto en estos artículos, los cuales son muchos, en donde nuestra fe y doctrina son las mismas con las de ellos. Y esto lo hicimos más abundantemente para manifestar nuestro consentimiento con ambos en todos los artículos fundamentales de la religión cristiana. Hermanos, somos hermanos. Eso es lo que dice. Confesamos lo mismo, por eso estamos usando la misma confesión. Lo que ustedes creen es lo que nosotros creemos, tanto presbiterianos y congregacionalistas, es lo mismo. En esos artículos fundamentales de nuestra fe coincidimos, somos uno. Así también con muchos otros cuyas confesiones ortodoxas han sido publicadas al mundo en nombre de los protestantes en diversas naciones y ciudades. Y también para convencer a todos que nosotros no tenemos ningún anhelo de obstruir la religión con nuevas palabras, sino que consentimos en esa forma de sanas palabras que han sido en consentimiento con las santas escrituras. Eso es lo más importante. Porque están diciendo, nosotros estamos confesando esto, lo mismo que ustedes confiesan. ¿Por qué? Porque vemos que viene de la Biblia. Y la Biblia es nuestra autoridad, porque está de acuerdo con la Biblia. No queremos entonces poner nuevas palabras. ¿Para qué redactar una nueva confesión para obstruir la religión? No, usemos las mismas palabras, ese es nuestro anhelo, porque están de acuerdo a las Santas Escrituras, usadas por otros antes que nosotros. O sea, en 1646 hombres habían ido a las Escrituras y habían sacado las mismas doctrinas que ellos creían. ¿Para qué van a poner más palabras si esa confesión de fe era suficientemente amplia? Declarando así delante de Dios, ángeles y hombres nuestro sustancioso acuerdo con ellos en esa entera doctrina protestante, la cual con tan clara evidencia de las Escrituras ellos han afirmado. Algunas cosas de hecho están en algunos lugares añadidas, ¿cómo qué? El bautismo. Y vamos a ver la semana entrante cómo inclusive desde el primer artículo, desde el primer párrafo, ahí ellos añaden cosas, expanden lo que la declaración de Westminster y Saboya declaraban con respecto, por ejemplo, a las Escrituras. Ellos insertan o añaden algunas cosas. Algunos términos omitidos, omiten cosas también. Y algunos poco cambiados. La doctrina del bautismo, la eclesiología. Pero estas alteraciones son de aquella naturaleza como la que sin duda no necesitamos ser acusados o sospechados de irracionales en la fe de ninguno de nuestros hermanos a cuenta de ellos. Dicen, nuestra eclesiología no tiene que ser, no es causa para que ustedes nos acusen falsamente. Nuestra doctrina del bautismo no es causa para que ustedes nos acusen de ser herejes. Es lo que están diciendo. Por eso editaron esas dos confesiones con ese propósito. Su deseo era demostrar su confesionalismo reformado. Y de hecho, su doctrina del bautismo es su contribución más amplia a la reforma. Porque como han dicho muchos teólogos, los bautistas particulares llevaron la reforma a su lógica conclusión, el credo bautismo. La reforma fue a las Escrituras para reformar la religión, para reformar lo que ellos creían. No podían quedarse entonces con el bautismo de niños. Entonces, yendo a las Escrituras, llevaron la reforma
Vamos a fontes, a la fuente, a la Biblia, a ver qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que nosotros debemos creer, cómo es que nosotros debemos practicar nuestra religión. Fueron a la Biblia y que encontraron que el bautismo de creyentes. Llevaron la Reforma a su más lógica conclusión. Y el bautismo es la contribución a la teología reformada, el credo bautismo. Desde el punto de vista histórico, la Confesión Bautista de Londres se convirtió en la declaración más completa y madura de la doctrina cristiana protestante salida de la Reforma. Es lo que creemos nosotros como bautistas reformados, que esta confesión es la más completa confesión salida de la Reforma protestante. Eso podrá sonar orgulloso para los hermanos presbiterianos, pero como bautista reformado, yendo a las Escrituras y viendo lo que dicen las Escrituras con respecto a esto, al bautismo, eso es lo que yo concluyo. No creo que haya una confesión más bíblica que la nuestra, y es por eso que yo soy un bautista reformado, porque yo creo que eso es lo que enseña la Escritura. Noten lo que el gran príncipe de los predicadores, Carlos Spurgeon, dijo de esta confesión. Este antiguo documento es el más excelente epítome, palabra, resumen. Este antiguo documento es el más excelente resumen de las cosas más seguramente creídas entre nosotros. No fue publicada como una regla o código de fe autoritativo. Eso no es lo que creemos nosotros, es nuestra confesión. Nuestra autoridad es la Escritura, nada más. Por el cual uno pueda ser atado, sino como un medio para la edificación en la justicia. Es una excelente, sin embargo, no inspirada expresión de la enseñanza de las Sagradas Escrituras, por la cual todas las confesiones deben ser medidas. Es decir, todas las confesiones de fe humanas no son inspiradas por Dios, son falibles y todas deben ser medidas con la Escritura. Si no es bíblica nuestra confesión, debemos desecharla. Si nuestra confesión dice que la Escritura es la palabra de Dios y la Biblia no dice que eso sea, entonces, pero eso no es lo que dice. Si la Biblia dice que, por ejemplo, que Dios no es una Trinidad, y nosotros confesamos que Dios es trino, eso es lo que dice nuestra confesión, entonces ¿qué debemos hacer? Pero la Biblia enseña un Dios trinitario y por eso confesamos eso. Nuestra regla de fe es la Biblia, es nuestra autoridad, es lo que nos dice lo que debemos creer. Y nuestras confesiones, siendo humanas falibles, deben ser sujetas a ella. Nosotros sostenemos las verdades de la gracia soberana de Dios en la salvación de pecadores perdidos. La salvación es solo por medio de Cristo y solo por medio de la fe. Spurgeon, así como los bautistas particulares cientos de años antes que él, creyeron que la confesión de 1689 era útil no solo para decirle a los demás nuestra ortodoxia, sino también para nuestra instrucción. Usted no puede, como les dije hace una semana, usted no puede comprar libros. Estudia a fondo la confesión de fe. La teología que ahí va a encontrar es inmensa. Todo con referencias bíblicas, versículos que afirman cada una de las verdades que ahí se confiesan. Estúdiela. Y va a encontrar cada vez más verdades acerca de Dios y la salvación, Cristo, el hombre, la iglesia, el bautismo. Estúdiela. Y también como Spurgeon, creía que servía para la instrucción hasta de nuestros hijos. Es que yo no, hermano, yo no sé cómo enseñarle a mis hijos la Biblia. Agarre la confesión y empiece. Usted sabe, hijo, venga, vamos a reunir. ¿Usted sabe lo que es la Biblia?
La Biblia es la palabra de Dios. Ahí tiene los versículos. Si va a la Biblia y le empieza a decir a su niño lo que dice la Biblia de sí misma. Y empiezan a instruir a sus hijos en las verdades de la Biblia. No sé cómo explicarle a mis hijos quién es Dios. Agarre la confesión y le enseña. Que sea su guía la confesión para enseñar e instruir a sus hijos en la Biblia. Entonces sirve, es útil para la instrucción. Spurgeon no solo adaptó la confesión, sino que también hizo catecismos, en donde él mismo enseñaba por medio de preguntas y respuestas a los niños. Catecismo bautista infantil. Y son métodos útiles que tenemos para enseñar a nuestros hijos en las verdades de la Biblia. Pero de ahí vienen nuestras confesiones, de ahí viene nuestra confesión particular, o la confesión particular que esta iglesia ha adoptado, la Confesión Bautista de Londres de 1689. La otra semana creo que vamos a pasar una semana viendo nuestras creencias. Va a ser muy general, pero cosas claves que nos distinguen a nosotros como bautistas reformados de nuestra confesión, para luego entrar en nuestra teología del pacto y nuestra doctrina del bautismo. Y con eso terminaremos estos 3 meses. Entonces, si tienen alguna pregunta, me pueden buscar. Ahora tenemos un tiempo para descansar o saludarnos unos a otros y dar tiempo para empezar el culto. Gracias.